Bendiciones. Soy la pastora Lidia Zapico y te saludo en este día tan especial para invitarte a que vengas con nosotros y estés sintonizando y viéndonos un nuevo programa especialmente hecho para ti. Cómo romper las ligaduras de los pensamientos, cómo romper las fortalezas del alma y cómo ser libre totalmente, cómo adquirir conocimiento de parte de Dios. Recuerda, 4 nuevos programas que no vas a poder sintonizar. Dios te bendiga. Para dar inicio a esta nueva serie de emprendedoras, vamos a hablar acerca del entendimiento y el conocimiento de Dios. Muy pocas personas conocen verdaderamente quién es Dios y cómo Él se manifiesta y se revela en nuestra vida. Pues vamos a hablar en esta serie de 4 programas cómo Él se revela a nuestros corazones y cómo podemos entenderlo y conocerlo a Él. Hablemos de Jeremías 9:23. Para que puedas entender un poco más este concepto, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pastora, que pudiéramos entonces definir ¿qué es el entendimiento? El entendimiento vino de una palabra en hebreo que es sekel y significa comprensión, sabiduría y prudencia. Quiere decir que en griego es nous y significa la mente, como las facultades de percibir, es decir, comprender, sentir y juzgar. El entendimiento es lo que nos ayuda a entender, pero estamos hablando de la parte física, pero indiscutiblemente cuando se habla en el Antiguo Testamento, está hablando y se está refiriendo de entender o de ser prudente, de percibir o tener sabiduría hacia las cosas espirituales. Y eso es la diferencia, entender y comprender. Que no todo el mundo comprende y no todo el mundo entiende las cosas espirituales. Quisiera que Adriana leyeras entonces un texto muy importante en Lucas. Sí, está precioso y lo que usted está diciendo es verdad. La sabiduría viene de Dios. Dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea que Dios es el que verdaderamente abre el entendimiento y nos da la capacidad de comprender la profundidad de la palabra de Dios. Exactamente. Estamos deduciendo que sin el entendimiento que Dios nos abre, que el Espíritu Santo permite desarrollar en nosotros, que es un conocimiento de Dios, la mente no percibe las cosas que son del Espíritu, como dice Corintios. La mente no percibe. Hay un texto que dice que la mente natural no percibe las cosas que son espirituales. Tiene que haber un abrir de ojos, tiene que haber un despertar de parte de Dios para que la persona sea espiritual y no juzgue simplemente por las apariencias. Entonces, esto viene de parte de Dios y es cuando nos revela también la palabra. Entonces, la mente natural, sin cambios, es imposible recibir conocimiento o entendimiento espiritual. Y eso nunca se va a lograr si es que no viene de parte de Dios o de parte de la voluntad de Dios, el querer o el hacer en la persona y el traer este gran conocimiento espiritual, claro. Estaba pensando, pastora, en Salomón. El Señor le dice que así como Él no pidió riquezas, ni pidió la vida de sus enemigos, ni fama, ni fortuna, entonces dice el Señor que le dio un corazón sabio y entendido. Pastora, mire qué bonito, un corazón sabio y un corazón entendido. Es un corazón que Dios da a una persona para que sea hábil en las cosas que hace, racional en la administración, astuta, sutil, prudente. Tiene que ver con alguien que es muy racional en lo ético, que tiene perspicacia, criterio, es una persona atenta, discreta, prudente, instruida y que es apta para enseñar, pastora. Exactamente, por eso en Romanos 12:2 dice
que la mente necesita ser transformada. Es decir, la mente natural siempre está dudando, la mente natural siempre está teniendo problemas porque ella está basada en lo que oye, lo que ve, lo que siente. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero para eso necesita recibir la instrucción de Dios, la transformación de Dios y la renovación del Espíritu Santo. Si hay algún velo, no es por las Escrituras, el velo está en la mente entenebrecida y oscurecida de los hombres. Yo quisiera que Adriana nos lea Efesios 4:18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, hablando de una mente entenebrecida, pastora, ¿qué significa una mente entenebrecida? Bueno, la palabra exotizó significa cubierto de tinieblas. No dudamos que entonces que hay mentes entenebrecidas que necesitan ser quitadas, esos velos, esas tinieblas. Es estar oscura, es llena de oscuridad. Tatiana, cuando hablamos de que la mente tiene que ser libre de esa oscuridad, Ezequiel habla de que habían velos que cubrían la mente y cubrían los ojos. Y es cuando alguien se pone un velo y la mente queda oscurecida. Exactamente, pastora. Cuando se habla de estos velos que caen en la mente es porque en el creyente ha habido rebelión, ha habido desobediencia y sobre todo incredulidad. Recordemos también lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 4:4, escuche bien, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Es decir, el Dios de este siglo tiene un permiso legal para colocar un velo que oscurece y enceguece el entendimiento espiritual para que sea imposible contemplar la gloria de Cristo. Y aquí estamos hablando de incredulidad, no necesariamente de inconversos, es decir, puede ser que hayas aceptado a Cristo, pero estás no creyendo a las promesas de Dios, estás no creyendo lo que dice su palabra. Entonces este velo que viene sobre el entendimiento, viene sobre los incrédulos. Efesios 2:2 dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Estamos hablando que estos velos espirituales, pastora y Adriana y todos los televidentes que nos ven, son mantos de tinieblas, son vendas mágicas que se intensificarán al final de los tiempos por Satanás y sus demonios que los tiran para alejar a los hombres de Dios, pastora. Sí, y hay mucha gente que dice, yo leo y leo y no entiendo la palabra. Muchísimas personas han dicho, es que yo no entiendo la Biblia. Dicen, la Biblia es muy difícil de aceptar. No es que la Biblia sea difícil de aceptar. Dios escondió ciertas cosas, pero Dios abrió ciertas cosas. Y hay las que están escritas en la Biblia, son las que abrió para nuestro entendimiento. Si Dios hubiera velado el concepto de los libros, nadie hubiera entendido nada. Lo que tenemos escrito en la palabra de Dios es lo que Dios abrió para nuestro entendimiento. Hay muchos secretos que Dios guarda, quizás para el tiempo del fin, quizás para cuando estemos en el cielo con Él. Y Dios es Dios y Él se ha reservado muchísimas cosas que no se lo ha dicho a nadie. Pero lo que está escrito es para nosotros, para que entendamos. Quiere decir que si alguien no entiende es porque el enemigo ha bloqueado totalmente la mente y está entenebrecida. Exactamente, y yo creo que hoy en día la gente se está llenando de muchas cosas que no sirven, por medio de la televisión, por medio de mensajes, por medio de todas las cosas que bajan por los teléfonos, por la sociedad. Entonces todo eso va bloqueando y va minando la mente.
y va haciendo como que la mente más difícil de poder captar las cosas espirituales. Y hoy en día es cuando más nosotros tenemos que volcarnos otra vez a la palabra. Empezar a leer la palabra, tratar de comprender qué es lo que Dios nos está diciendo, porque la palabra es la que va a traer la claridad de espejo a nuestra mente. Y la misma palabra de Dios dice, mire lo que dice 1 Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo, porque eso es un engaño. Se están engañando a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, como venimos diciendo, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, la verdadera sabiduría es la que está en Dios, no la que está en el mundo. Entonces hay mucha gente que se siente arrogante por el conocimiento del mundo, por cosas que ellos creen que son sabios, y resulta que el verdadero sabio es el que conoce la palabra de Dios. Todo esto que hemos hablado en este segmento nos da a entender por qué muchas personas no conocen a Dios. Puede ser que estés yendo a una iglesia, puede ser que te estés congregando, estés tomando alguna clase de discipulado, pero todavía estás sin entender lo que dice la palabra. En el siguiente segmento vamos a hablar y profundizar más acerca de ese conocimiento que viene a nuestra vida, cómo Dios se nos revela de su espíritu a nuestro espíritu y cómo podemos, si hay una ceguera o una sordera espiritual que nos está entenebreciendo nuestro conocimiento y nos está impidiendo entender las verdades de Dios, cómo podemos pedir perdón a Dios por eso y esos velos puedan ser arrancados de nuestra vida. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras, en esta serie que estamos hablando acerca del conocimiento y el entendimiento de Dios y cómo podemos a través de la revelación, en la lectura de su palabra, conocerlo, entenderlo, sus propósitos sobre la humanidad y sobre nuestra vida. Queremos invitarte a que visites nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí puedes ver los programas de los pastores, puedes conocer todos los libros que ellos han escrito, también puedes ver los programas de emprendedoras y enviarlos a todos tus amigos. También si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Si tienes alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando hoy o alguna petición de oración, pues nos escribes que te vamos a responder tus preguntas. Y precisamente, Adriana, tenemos un email de una televidente que nos escribió. Por favor, compártenoslo porque tenemos una respuesta para ella. Sí, bueno, el email dice: hola emprendedoras, soy Marixa. Veo su programa con frecuencia y me edifica grandemente. He sido una persona muy controladora, manipuladora, pero a la vez soy muy insegura, tengo muchos temores, ansiedades en mi mente,
pero creo que a veces sufro de confusiones mentales. Dice, me deprimo por ello, me siento rechazada, menos que las demás, pero en muchas ocasiones me he dado cuenta que es parte de mi imaginación. Gracias primero que todo por ser televidente del programa Emprendedoras, también del programa Restauración y Vida. Y te podemos decir que hay costumbres y hábitos que se arrastran por toda la vida, que desde niños se va llevando y a medida que nosotros vivimos, las cosas se van afianzando. Pero también queremos decirte, Marisa, que es a través del conocimiento en Jesucristo que tú puedes ser libre. Nosotros adquirimos costumbres o las desarrollamos, pero también está la posibilidad de que nosotros seamos libres de todas esas cosas que arrastramos toda la vida. En mi opinión, primero que todo, yo era igual. Yo arrastraba pensamientos y conductas familiares y por muchos años pues yo creía que tenía la razón porque esa era parte de mí. Mi papá había sido así, mis abuelos habían sido así, pero cuando yo llegué al conocimiento de Dios, que es el que realmente puede librar al ser humano, entonces yo abrí paso, le di mi vida a Jesucristo para que fuera mi Señor y mi Salvador, y empecé a colaborar con el Espíritu Santo para poder dejar atrás las costumbres negativas. Una vez que yo me di cuenta de lo que había malo en mí, yo empecé a trabajarlo y a ir en contra de lo que habitualmente yo hacía como costumbre. Con la ayuda de Dios, la lectura de la palabra a mí me dio mucha claridad en mi alma, porque yo pude ver qué eran los puntos de vista míos equivocados y cuál era lo correcto de parte de Dios. Entonces empecé a leer la palabra y empezó a traer claridad a mi mente, claridad a mi espíritu, y empecé a comprender, esto no está correcto, esta conducta de ser controladora, de ser dominante, de ser amargada, de pensar que yo siempre tengo la razón, eso está incorrecto, porque la palabra de Dios dice que el que se cree que sea sabio, que lo sabe todo, es el que menos sabe. Y el Espíritu Santo empezó a dejarme mostrar todas estas cosas que yo tenía que cambiar. Tienes que también cerrarle las puertas a cualquier cosa que sea pecado. Si tú estás acostumbrada a llevar un tipo de vida que tú crees que es normal, la palabra de Dios te va a dejar saber que eso está incorrecto. Entonces, cuando tú vas cerrando puertas, entonces tu camino se va aclarando y Dios te puede libertar y te va a llenar de gozo, te va a llevar de esperanza, te saca esa amargura, te bendice grandemente y Él tiene un plan con tu vida. Entonces es muy importante que tú vayas dejando las cosas atrás con la ayuda de Dios. Exacto, eso es maravilloso, un testimonio real, vivo, que te estamos transmitiendo hoy, de la importancia de tener una mente, como dice la palabra, una mente que quiere ser cambiada, que se esfuerza por la palabra. Para eso tienes que entender completamente bien la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tú tienes que poner tu parte de buscar ese entendimiento, y ese entendimiento viene y te trae esa renovación. Queremos hablarte entonces de ese renuevo. Todos necesitamos renovarnos y Dios es un Dios que todas las mañanas sus misericordias son nuevas, cada mañana Él se renueva, cada mañana hace cosas nuevas. Por eso nosotros no podemos quedar, vamos a decir, obsoletos, detenidos en el tiempo de Dios, sino que también tenemos que renovarnos y rueda sobre rueda, juntamente con el Espíritu de Dios. Dios es un Dios de movimiento, Dios no se queda quieto. Así nosotros tenemos que en el Espíritu renovarnos. Y esa palabra es anakainosis. Anakainosis significa entonces la renovación que trae el Espíritu a nosotros, pero ¿a dónde? A la mente, a nuestra mente. Y nuestra mente se tiene que ir renovando, ¿verdad, Tatiana? Por el concepto y el poder del Espíritu Santo. Amén, nuestra mente se tiene que renovar, transformados, dice el Señor, pero ¿cómo te vas a transformar? ¿Cómo va a haber esa metanoia, esa transformación, esa renovación, si no es a través de la palabra? Es importante
que pidas a Dios si verdaderamente no tienes ese deseo de leer la palabra, que ponga hambre de la lectura de la palabra para que tú entiendas cómo Dios piensa y cómo es esa transformación, cómo es que, así como dice la palabra, esa metamorfosis. ¿Has visto cuando una mariposa hermosa con sus espléndidas alas y muchos colores, cómo era esa mariposa antes de esa transformación? Era una oruga. Y todo el proceso que tuvo que pasar en la crisálida para que ella pudiera luego resplandecer. Así pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Empieza el proceso, somos salvos, pero empieza el proceso de la transformación, de la renovación, de la anakainosis de nuestra mente, como dice esa palabra en griego. Somos renovados, somos transformados por la palabra de Dios que se refleja en nuestra vida como un espejo. Y así como era esa crisálida y que luego sale una hermosa mariposa, así es como nuestra mente se va abriendo y se va embelleciendo y nuestros actos van cambiando, pastora. Sí, fíjate una cosa, ahora vamos a leer después Efesios 4:23, porque está muy importante, pero queremos hacer una reflexión muy importante a todos los cristianos que conocen la palabra de Dios. Dice que cuando se refiere a Jacob, la Biblia muchas veces le refería como gusano de Jacob. A veces decíamos, ¿cómo Dios podía expresarse así? Fíjate, oh gusano de Jacob. Sí. Pero sin embargo vemos que no dice, oh gusano de Israel. Cuando se refiere, oh gusano de Jacob, se está refiriendo a aquel Jacob que era imperfecto, como estábamos viendo en otros programas, que había quizás arrastrado a aquellos paradigmas de su abuelo, de su papá, pero que llegó el momento que hubo un cambio con el ángel, un cambio con la presencia de Dios, un cambio total, y en ese cambio se transformó en Israel. Sabe que Dios a veces nos ve como gusanos, pero no porque quiere que toda la vida permanezcas como gusano, sino que Dios quiere que cambies. Dios te quiere embellecer. Aquello ya va a pasar de lo que es tu pasado para hacer un futuro mejor. Dios siempre está renovándose y Dios quiere renovarte. ¿Y sabe qué? Ya no te va a llamar, oh gusano del pasado, sino te va a llamar, oh bello en Dios, oh hermoso. ¿Sabe cómo te ve Él? Te ve el futuro, te ve hermoso, te ve bello. Y quisiéramos, Tatiana y Adri, poder darle una palabra de fe a todas aquellas mujeres que se sienten mal, se sienten rechazadas, se han sentido en su mente oprimidas quizás porque han tenido un desencanto amoroso y se ven feas. Hay personas feas en el alma, se ven que ya no las quieren, se ven que han fracasado por un problema amoroso, pero tenemos una palabra de aliento para estas hermanas, a estas amigas y decirle, mírate como Dios te va a mirar, no te mires más como Jacob, sino como Israel, ¿verdad? Sí, qué lindo, porque en verdad, pastora, Dios nos ama profundamente y a veces el mundo lanza con imágenes, con propagandas y todo, haciendo creer a las personas que son feas. Unas que son demasiado gordas, otras demasiado flacas, que otras que no valen nada, que nadie las quiere. Vemos como hay gente que ha recibido todo este bombardeo y aún que han tomado la decisión de quitarse su vida. Pero en esta mañana les queremos decir que ustedes son bellas porque fueron creación de Dios. Primero que todo, Dios fue el que ideó a esta persona de que naciera. Tú, como quiera que sea tu nombre, Dios te ideó. Tú no viniste a la tierra por accidente. Tú no viniste a la tierra por casualidad. El Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, Él ideó a esta persona que nos está viendo en esta mañana. Dice que antes de la creación del mundo, Él ya había ideado, nos había ideado. Entonces Él pensó en todo, en tus ojos, en tu nariz, en tu pelo, en tus cualidades que tú tienes interiores, que tú todavía no ves esas cualidades. Tú tienes muchas riquezas dentro de tu ser que tú puedes bendecir a otras personas. Tú tienes algo particular que la sociedad, que
Las cosas de este mundo han ido opacando para que tú no veas esas cualidades, para que tú no veas lo bello. Entonces en este momento yo le hablo, no todo el mundo tiene que ser delgado, no todo el mundo tiene que ser flaquito, no todo el mundo. Dios hizo una variedad de personas porque ahí es donde está la gracia y la bendición. Yo en esta mañana yo te pido que te levantes, que empieces a ver el valor que tú tienes, que a ver cómo tú puedes con tus cualidades bendecir a los demás. Personas que están sufriendo necesitan de ti, que tú las levantes. ¿Y por qué no oramos por ellas? Sí, vamos a orar. Vamos a orar por ya ellas. que el tiempo se nos está acabando y es una excelente Bellísimo, ok. forma de terminar este Ora programa, por Adriana. ellas. Vamos a orar a todos nuestros televidentes que allí nos están observando y que necesitan ese cambio que venga, como dice Efesios 4:23, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, Adriana. Padre, en esta hora, Señor amado, presentamos a cada persona, cada televidente, sea mujer o sea hombre. Padre amado, tú tienes un llamado especial con cada uno de ellos. Tú los has creado, Señor, para bendecirlos. Tú los amas grandemente. En esta hora te pedimos que tú cortes toda palabra, Padre amado, que haya sido hablada en contra de ellos y que esa palabra ha penetrado como un dardo en su corazón. En esta hora nosotros sacamos ese dardo, sacamos esa herida, mandamos palabra de sanidad en el corazón herido. Y Señor, en esta hora te pedimos que tú levantes cada televidente, cada mujer y cada hombre que ha estado opacado, que ha estado deprimido, que se siente que nadie lo ama, que se siente que no es valioso, y que tú lo levantes, Dios mío, y que tú lo uses, y que, Padre amado, como hablábamos, Señor, que de ese gusano, Padre amado, salga una mariposa, Padre. Que tú levantes ese ser humano para que sea, Señor, haga la diferencia en este mundo. Que toda la tristeza, Padre, las cosas difíciles que haya vivido en la vida, Señor, Él pueda sacar algo bueno de todo eso. Algo porque puede hablarle a los demás, porque puede traer esperanza a los demás. Mira, yo viví esto, mira, yo sufrí esto, pero ahora yo bendigo a otras personas. Yo le puedo dar un consejo a los demás en base a mi sufrimiento. Padre, en esta hora, Señor, enviamos palabra de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Gracias a Dios por la oración. Y cuando la oración es unida y cuando todos estamos en una misma mente, esa oración es poderosa para hacer los cambios en todas las áreas de nuestra vida donde se necesite una verdadera renovación. Gracias a todos los televidentes que están viendo esta serie de programas emprendedoras, las puedes ver por YouTube, buscando JBH Network Emprendedoras, ahí vas a encontrar. Si te has perdido un programa, pues puedes actualizarte. Gracias a la pastora y Adriana, y gracias a ti por ser un televidente de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.